Señor, continuamos con la última exposición del profeta Abdías. Recuerden que comenzamos esta serie para conocer el mensaje de la palabra del Señor esta mañana, ¿cierto? Y este es el último sermón que quiero predicar, la última exposición del profeta Abdías. Ya hemos visto varias cosas y si usted puede, como puede notar, Abdías es uno de los profetas más pequeños, ¿cierto? Son solamente 21 versículos, pero hemos aprendido varias cosas. Sin embargo, antes de empezar con Abdías, quiero hacer una introducción yendo a Daniel, capítulo 2. Por favor, busquen su Biblia, Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. En este libro, ¿cierto?, de Daniel, específicamente en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño, un gran sueño que lo perturba a un nivel, ¿cierto?, ya extremo. Ah, Dice el capítulo 2, no voy a leer todos los versículos, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar a reyes y magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante de él y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por este sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto es que lo olvidé. ¿Cómo puedes recordar a alguien si lo olvida? El texto sigue diciendo, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, esto es lugar de estiércol. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, bueno, entonces recibirán lo contrario, dones y favores y gran honra. Entonces, díganme el sueño y su interpretación. Ustedes saben que ninguno de los agoreros, en el contexto cierto del rey Daniel, pudo resolver este problema. Sin embargo, había un hombre que estaba ahí por la soberanía de Dios y es Daniel. Ahora, fíjense que en el capítulo justamente 2, versículos 7 en adelante, Daniel aparece y él va a interpretar el sueño de este rey. Versículo 31, si me acompañan. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y parte de hierro y en parte el barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, o sea, hechos pedazos, también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es lo que soñó el rey Nabucodonosor. Y en cierto sentido, hermanos, lo que hizo Dios, Dios reveló a un rey pagano, ¿cierto? La historia y la sucesión de los grandes imperios que hubieron en ese contexto. Babilonia, en primer lugar, ¿cierto? Cayó ante los medos persas, segundo imperio, después los medos persas cayeron ante los griegos y posteriormente los griegos cayeron ante el imperio romano. Sin embargo, todos estos imperios, ¿cierto? Básicamente en este sueño son aplastados por una gran piedra. Evidentemente, Daniel le cuenta el sueño, pero hermanos, lo más importante es la interpretación del sueño. Fíjense en el versículo 43. Espero llegar algún día a estudiar Daniel. Fíjense, y en los días de estos reyes, y esto está hablando de los días postreros, el Dios del cielo levantará un reino. ¿De qué estaba hablando? Y aquí ya está la interpretación. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, no va a haber sucesiones, como lo hubo en la historia. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer,
en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Déjeme recalcar algunas expresiones que dice en el texto 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Sigue diciendo, pero este reino permanecerá para siempre. ¿De qué reino está hablando Daniel? Hermanos, claramente entendemos del reino del Mesías. De hecho, muy interesante que Dios reveló, y de hecho la columna vertebral, si podemos decirlo de esta manera, de las profecías en cuanto a los últimos tiempos es Daniel, las 70 semanas de Daniel. Y en este texto el Señor está revelando a un rey pagano, mira lo que va a acontecer. Y fue tal cual aconteció, aunque queda mucho por cumplirse y justamente tiene que ver con la última etapa. Un día va a llegar un reino que va a despedazar a cualquier otro reino. Ese reino es el reino del Mesías. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta verdad? Hermanos, el reino es el hilo rojo de las escrituras. Si hay un tema esencial de Génesis y Apocalipsis, es el reino de Dios. Todos los profetas, todos apuntan hacia la consumación de este reino, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así lo hacen. Ahora, acompáñenme a Abdías, por favor. ¿Qué dice Abdías al respecto? Estamos terminando, ¿cierto? Y la sección que estamos viendo es la última etapa y el versículo 21 dice algo interesante. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Fíjense, mis queridos hermanos, que Abdías no defiende la idea de un reino, no está preocupado de defenderla. Él la da por sentado. Va a haber un reino. Y ese reino, por supuesto, es el reino de Jehová. Es una breve declaración que también los demás profetas complementan para poder explicar una verdad de Dios que es trascendente en las escrituras y aún en la historia y aún para nuestro futuro. Hermanos, hoy veremos finalmente en este último tema una breve introducción general a lo que es el reino de Dios y también a esta declaración, tratando de entender lo que dice Abdías, que lo dice brevemente, pero es bastante contundente. Básicamente veremos, ¿cierto?, Abdías y el reino de Dios en 4 puntos esta mañana. El reino de Jehová según Abdías. ¿Qué nos dice Abdías del reino? Es muy breve, solamente el versículo 21. El reino de Jehová y sus implicancias, el reino de Jehová y su statu quo. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con el reino? ¿Dónde está? Statu quo quiere decir eso, ¿cierto? ¿Cómo es el estatus de las cosas? ¿Cómo están? Y la pregunta es, ¿qué pasa con el reino? ¿Dónde está? Y el reino de Jehová es su requisito esencial. Pero antes, tengamos otro momento de oración. Señor, en esta mañana estamos abriendo tu palabra. No estamos abriendo algún libro, no estamos abriendo alguna historia de crónicas o crónicas personales, a alguna experiencia. Estamos abriendo tu palabra. Señor, que haya en nosotros este espíritu de entender y de abrir y poner atención, como justamente pasó en el tiempo de Nehemías, en donde cada persona que escuchaba la palabra del Señor ponía atención a tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos a comprender tu palabra, pero por sobre todo también a aplicar lo que vamos a aprender a nuestra vida y a nuestro lente de ver las cosas, porque claramente todo esto que estamos viendo es revelación tuya para que no nos equivoquemos, Padre, con respecto a lo que va a acontecer. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto, hermanos, tiene que ver con el reino de Jehová, ¿cierto? Según Abdías. ¿Qué nos dice Abdías? Y básicamente vamos con este primer punto. Y lo que vemos es justamente el versículo 1, ¿cierto? Déjenme primero leerlo. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Por supuesto que el versículo 21 empieza con una conjunción coordinativa. Las conjunciones coordinativas, valga la redundancia, coordinan ideas. Yo no puedo empezar en el versículo 21. Tengo que comenzar leyendo lo que sigue o lo que está en el contexto anterior. Fíjense, por favor, en el versículo 15. Ahí empieza toda la sección, empieza todo el pasaje con las ideas, ¿cierto? Que esta conjunción suma a lo que ya está diciendo. Y subirán al monte de Sión, me indica que hay otras cosas que van a acontecer.
todo bajo el contexto del gran día de Jehová. Versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán e engullirán y serán como si no hubiesen sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y la casa, aunque no está ahí, en el texto hebreo lo indica, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. ¿Qué quiere decir el autor? Que en el último tiempo, Israel obviamente va a ser perseguido, pero Dios va a empoderar a su pueblo, hermanos, de tal manera que Israel va a poder defenderse. ¿Por qué? Porque Dios estará con ellos. Dice el texto, y los del Neguet poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, y los cautivos del ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán la ciudad de Neyed. Y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Saúl. ¿Qué está hablando anteriormente? Está hablando de la recuperación del terreno, del territorio, que ha estado en disputa, hermanos, por siglos. Eso es lo que está diciendo el texto. Varias cosas van a acontecer. En el monte de Sión va a haber salvación en el remanente, que Dios va a preservar para después de ello, como vimos en el último tema del día, ¿cierto? Volver a constituir la nación completa de Israel. Pero además, Israel en ese contexto va a ser perseguido por las naciones, pero Dios los va a proteger, los va, entre comillas, esta palabra quizás un poco moderna, empoderar. Pero finalmente también Israel va a recuperar todo su terreno o todo su territorio que fue dado por Dios por heredad perpetua. Y el versículo 21, ¿de qué nos dice? Nos habla de un régimen. Entonces, cuando sucedan estas cosas, dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Está hablando de cómo va a ser la realidad en un futuro reino de Jehová. Ahora, hermanos, es importante entender que Abdías, y fíjense, este básicamente es el resumen, una perspectiva del profeta. Ustedes saben que el profeta, cuando escribe, es llevado por el Espíritu Santo a escribir y a llamar la atención, a exhortar a su pueblo en su contexto histórico, pero de pasada está apuntando hacia el futuro escatológico. Entonces, los versículos del 1 al 14 es histórico. La mirada tiene que ver con su contexto y específicamente la profecía de Abdías tiene que ver justamente con Edom, descendiente de Saúl. Cuán mal se portaron con el pueblo de Israel y Dios no olvidó eso. Pero de pasada, este es de una otra manera, uno podría decir que es un tipo para hablar de el futuro, de lo que va a suceder en un futuro, cuando Dios realmente gobierne este mundo, a la luz también de un contexto de un reino específico. Por eso que vemos que después el profeta revela un gran quiebre, que es el gran día de Jehová. Nota el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, no solamente sobre Saúl, sobre todas las naciones. Pero después de eso, después que nos describe este terrible día de Jehová, siempre está este patrón, juicios terribles y restauración. De la mano de los grandes juicios que Dios va a traer y que de hecho nuestro hermano Saúl nos está explicando justamente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19, ¿qué está describiendo? Los juicios del gran día del Señor. ¿Qué viene después de eso? A la luz de Apocalipsis, a la luz de los profetas, viene la segunda venida y se instaura un tiempo de restauración, justamente el reino de Dios, el reino literal, terrenal del Mesías, el milenio. Ahora, añade a Abdías que aquel día Israel será fuego y fuego, ¿cierto? Será llama. Está diciendo con eso que Dios va en su momento, ¿cierto? Después que estén hasta con el agua, hasta el cuello, como se dice, Dios los va a restaurar. Dios los va a empoderar, ¿cierto? Y los va, valga la redundancia, a restaurar. Esto dice también los demás profetas. Bajo este escenario, hermanos, tales realidades se cumplirán justamente bajo un reino nunca antes visto. Ahora, ¿a qué se refiere Abdías con el versículo? Lo tenemos aquí, este es nuestro versículo. Recuerde que este es la séptima exposición de Abdías y nos ayuda un poco a entender de manera bien sistemática qué es lo que enseña este profeta. Fíjense en este texto, hay tres palabras que describen
y enfatizan, ¿cierto?, la cualidad de este reino. Ahí las tenemos, ¿cierto? Tenemos, y subirán salvadores, la palabra mochin significa salvadores. ¿A qué se referirá? Vamos a verlo. Pero estos salvadores, dice, van a juzgar. La palabra lishpot tiene la idea justamente de gubernamental, de gobernar algo, de juzgar. Se está hablando justamente de la connotación del reino. Y literalmente no tenemos que explicar mucho la palabra reino porque reino, la palabra hebrea meluká, ¿cierto? Está ahí, significa justamente reino. Y tiene que ver con la regencia de alguien reinando, vaga la redundancia. Esto tiene implicancias, por supuesto. Ahora, déjenme explicar un poquito algunas cosas que son propias del estudio, cuando uno hace un análisis. Y como de costumbre, todos los hermanos que están en este púlpito predicando, evidentemente estudiamos la palabra, consultamos, obviamente, comentaristas, porque no somos iluminados por nosotros mismos, necesitamos la sabiduría también de otros. Sin duda el estudio personal es importante y eso es más claro, pero consultamos también. Y curiosamente, hermanos, hay comentaristas que explicando este texto todavía se las arreglan para poder incluir, o diría yo, imponer a la iglesia aquí. ¿De qué manera está la iglesia aquí? No, no está por ningún lado. Pero la tendencia también, y tiene que ver con ciertas escuelas teológicas, es justamente introducir algo que no está ahí. Déjeme comentar un par de comentarios. El comentario católico de George Haydock, no tiene que aprenderse esto, por supuesto, cita a Agustín de Hipona y Agustín de Hipona, refiriéndose a estos salvadores, dice que estos salvadores son una alusión a los macabeos. Yo sé que esa palabra para usted puede tener un significado que tristemente, ¿cierto?, se ha volcado, se refiere a una cosa. Pero los macabeos fueron una familia sacerdotal, hermanos, un último bastión de los judíos en la época, ¿cierto?, antes de Cristo, en el 167 hasta el 135. Trataron de recuperarse de la supremacía de los seleucitas, que eran, ¿cierto?, los griegos, parte del imperio griego. Pero no pudieron, ahí está en el contexto del famoso Antíoco Epífanes, pero no pudieron. Este comentarista católico dice, no, esto se refiere a quizás a los macabeos. Hay otro autor, hermanos, que de hecho es muy conocido para nosotros, Calvino. Calvino, de hecho, él metió a la iglesia en muchos pasajes del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver con la iglesia. Y de hecho él dice de este pasaje, hablando de los salvadores, de los mochín, dice, bueno, este es el trabajo y ministerio que Dios emplea para defender y apoyar a la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la iglesia. John Hill escribió, otro autor del siglo XVII, pero es mejor interpretar a estos salvadores como los apóstoles de Cristo y los ministros de la palabra. John Benson, un autor metodista del siglo también XVII, dice, bueno, y fíjense que es muy honesto este autor, si se entiende místicamente, ¿y qué es místico, hermano? ¿Qué es algo místico? No es algo tangible, no es algo real, es algo místico, es algo abstracto. Y él dice, si se entiende místicamente, estos salvadores son Cristo, sus apóstoles y los otros predicadores del Evangelio. Claro, místicamente tendría que entenderse porque el texto no tiene nada que ver con Cristo, los apóstoles y la generación de la iglesia, no tiene nada que ver con eso. Por eso es bueno, no solamente cuando enseñamos a aclarar y refutar también, hermanos, algunos malos entendimientos de la palabra. De hecho, la palabra del Señor tiene ese propósito. Recuerden 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. O sea, parte de la enseñanza es corregir el error. Se equivocan algunos que piensan que no, todos están bien, no hay aquí problema. La palabra corrige, la palabra exhorta. Hermanos, en primer lugar, no se trata del cumplimiento de Salvador en el primer siglo con la familia de los macabeos, no, no tiene nada que ver con eso, tampoco del post-exilio, cuando Israel vuelve del exilio babilónico a su tierra, no tiene nada que ver. El contexto mismo está hablando de una profecía para el final de los tiempos. Y eso tiene que ver justamente con la segunda venida. Y solo basta notar el texto en su contexto, la concatenación de las ideas. Está hablando del gran juicio del día de Jehová. ¿Eso cuándo va a ocurrir? En la segunda venida de Cristo, al final de los días. Segundo, el texto nos habla de salvadores. Ahí está. Y subirán salvadores al monte de Sión. El monte de Sión no es algo abstracto, es un lugar geográfico, es Israel. ¿Qué está diciendo el texto?
Hermanos, este término mochín básicamente describe a ministros de Dios que encabezarán una tarea principal que es preservar el reino. Es muy interesante, si ustedes me acompañan rápidamente a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira. Versículo 26 del capítulo dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas o quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Muchas bendiciones para los creyentes. Está hablando a la iglesia. ¿Qué quiere decir este texto? Hermanos, los creyentes, como dice Pablo también en Primera de Corintios, van a ser parte del gobierno de Cristo. Y está diciendo claramente, el que venciere, todo creyente genuino siempre vence, no por su fuerza, sino porque Cristo está en él. Bueno, va a ser corredentor o correinante con el Señor Jesucristo. Muy interesante, el Abdías quizás no lo dice directamente, pero el Nuevo Testamento sí nos da luz con respecto a ello. Los mochín, ¿quiénes son? Entonces, ministros de Dios que van a preservar el orden del reino. Segunda cosa, noten, estos salvadores dicen que van a juzgar, y el término lishpot en el texto hebreo literalmente significa gobernar. Finalmente, meluká, reino. En Salmo 22, 28 se usa esta misma palabra para describir lo siguiente. Salmo 22, 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Evidentemente, hermanos, ¿quién ha dado a conocer a Jehová en el Antiguo Testamento? Juan 1, 18 dice que a Dios, ¿cuántos le vieron? Nadie vio a Dios. El Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el que va a reinar, literalmente, hermano, justamente sobre las naciones. Segundo punto, avanzamos. El reino de Jehová y sus implicancias. Bueno, ¿cuáles son las implicancias, hermanos, de este texto? Ciertamente, mis queridos hermanos, el reino de Dios tiene un sentido general. Dios reina en su soberanía general sobre todos, sobre todo y sobre cada persona, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. Él está gobernando. Dios, y aquí estoy haciendo una distinción con su Hijo Cristo. Hay varios versículos que lo dicen, y de hecho aquí Salmo 103 dice, o Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre quién? Sobre todos. No nos confundamos. Este mundo es un desastre. Aún así, esto es parte del plan de Dios. No es más peor porque Dios está todavía en control y es parte de su plan. Así que nada se escapa de la soberanía de Dios. Sin embargo, tenemos que entender que hay dos aspectos del reino de Dios. Uno es el reino general, soberano, Dios es soberano, pero la otra es el reino del Mesías. Y básicamente la implicancia justamente tiene que ver que el reino del Mesías implica un rey. Claro, todo reino tiene un rey, una sede de gobierno, no estoy hablando de la moneda, por favor, vamos a ver algunos textos, un territorio, porque un reino literalmente está bajo un territorio o de una manera gobierna, es dueño, ¿cierto? Sobre un territorio, no sobre una esfera mística, sobre un territorio literal. Hay gobernados, como hay un gobernante, hay gobernados que están siendo gobernados y finalmente hay un régimen, una clase de reino. Esas son las implicancias del reino mesiánico. Entonces, la esfera, hermanos queridos, y aquí quizás no se nota, está con celeste, ilustrando quién está en el cielo gobernando. Pero hay una esfera terrenal, ahí no se nota mucho el color, ¿cierto? Que tiene que, de una manera, en un día, algún día, de acuerdo a las profecías, tiene que, ¿cierto?, cumplirse, porque así lo dice la palabra del Señor. El Antiguo Testamento revela claramente que Dios tiene una esfera espiritual del reino, pero esencialmente terrenal. Obviamente la textura, y esto es cuando usted, las hermanas de repente van a comprar género, toman el género y uy, la textura es fina, es gruesa, las hermanas saben muy bien distinguir.
La textura del reino claramente tiene una connotación espiritual, pero esencialmente todas las profecías apuntan a una textura terrenal literal. A eso apuntan, hermanos, las profecías. No se trata de un reino platónico, y básicamente muchos comentaristas tienen esta influencia, porque Platón en su momento rechazó todo lo que era físico o terrenal como malo. Y de hecho, los gnósticos, que también Juan, en la epístola de Juan, también, ¿cierto?, alude, refuta esa idea, la idea de separar lo físico de lo espiritual. De hecho, eso fue una influencia en los primeros siglos y en los padres de la iglesia muchos adoptaron de la influencia platónica y llegaron a decir que todas las promesas físicas y terrenales de un reino en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumplen espiritualmente, porque eso es un cumplimiento superior, negando justamente las realidades terrenales que son explícitas en el texto. De hecho, muchos autores dicen al presente que palabras como Israel, la tierra misma, el templo, son sombras, son metáforas de realidades espirituales superiores. Suena muy teológico, pero eso es justamente una manera explícita de espiritualizar el texto y a veces de alegorizar el texto. Ahora, notemos algunas implicancias bajo, hermanos, la lectura llana de los textos. Noten aquí, yo creo que me acompañen, fíjense que no vamos a leer todos estos textos, yo lo tengo aquí, si usted después lo estudia con detalle, va a estudiar todas, puede estudiar todas estas referencias. Yo voy a mencionar un versículo o dos simplemente. En el caso del reino, ¿cierto?, de Cristo y en este caso del Señor, note, por ejemplo, Génesis 49:10. Acompáñenme ahí, vamos a ver solamente un par de versículos, si no estaríamos aquí hasta quizás a qué hora. Esto va a estar, recuerden que esto se graba y usted puede estudiarlo después en detalle. Génesis 49:10, las últimas palabras, ¿cierto?, de José, que dice también a sus hijos, y Judá, hermanos, dice algo especial. De hecho, en Génesis 3:15 se habla del protoevangelio habitualmente, ¿cierto? Pero incluso desde el comienzo se describe la vocación del rey del Mesías. Dice el versículo 10 del Génesis 49. No será quitado el cetro de Judá, y la palabra cetro tiene que ver con un instrumento que usaban los reyes, un símbolo de reinado. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y Silo es una referencia al Mesías. Y noten lo que dice el texto. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con Silo? A él, ¿qué dice su Biblia? Se congregarán, ¿quiénes? Los pueblos. La idea es que a él se humillarán los pueblos. ¿Estamos ahora viendo esa realidad? No. ¿Algún momento de la historia lo ha mostrado? Jamás. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, en Lucas 1, 31 al 33, el ángel, retomando, ¿cierto?, este mismo énfasis del Antiguo Testamento, aún de Segunda de Samuel, que es la profecía del reino davídico o del pacto davídico, noten cómo él enseña incluso a María lo que es este niño Jesús. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará, ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia, hermanos? Un trono. ¿Cuál trono? El de David. ¿Dónde estaba ese trono? ¿En una esfera mística abstracta? Ese trono era terrenal. Dice, le dará el trono de David su padre wow, y reinará, futuro, sobre la casa de Jacob. Israel va a ser reconstituido por un tiempito, como dice la Biblia, para siempre, y su reino no tendrá fin. Notemos, hermanos, la segunda parte. Hay un rey, claramente. El texto bíblico está lleno de eso. Cristo es nuestro Señor, pero Él es nuestro rey. ¿Quiénes somos creyentes ahora? No estamos esperando que un día, no, es que yo no creo que sea rey. El creyente hoy reconoce la regencia de Dios en su vida. O sea, una buena pregunta. ¿Tú vives como un súbdito de Cristo o vives autónomamente haciendo lo que tú quieres? Si bien es cierto, Cristo un día va a volver y Apocalipsis lo revela claramente, hermanos, los creyentes vivimos hoy, no
autónomamente. Reconocemos a Cristo como Señor ahora. No estamos esperando. Sabemos que un día Él se va a revelar como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero los creyentes lo hacemos ahora, en obediencia, en sometimiento a su palabra, lo que Él dice. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Usted puede decir eso? ¿O su vida revela todo lo contrario? Yo hago lo que yo quiero. Déjeme avanzar. Sede de gobierno. Bueno, básicamente Sion e Israel. No voy a leer todos los versículos. Salmo 2, por favor. Es un salmo mesiánico, pero clave. Salmo 2. El salmista está vislumbrando el futuro de lo que va a acontecer. De hecho, hace una especie como de pequeño recuento, ¿cierto? Sobre lo que sucedió con el ungido del Señor. Se amotinaron los pueblos, consultaron contra él y lo crucificaron. Pero el texto también añade que Dios se reirá desde los cielos, se burlará de ellos, en su furor hablará, dice el texto en Salmo 2. Pero además dice otra cosa en el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey, ¿dónde? Déjeme explicarle, y esto yo lo he explicado muchas veces. Los hebreos en el Antiguo Testamento tienden a usar los verbos de una manera muy diferente a lo que nosotros entendemos. El hebreo ve el futuro atrás, como que ya aconteció. Por eso que cuando el autor escribe, pero yo pondré mi rey sobre Sion, esa es la idea. Pero es tan real para el salmista que cómo lo escribe como una realidad presente. Y uno puede preguntarse, ¿qué está pasando hoy en Sion? ¿Qué es Sion? Sion ya lo vimos, lo estudiamos, ¿cierto? En uno de los temas de Abdías, Sion es Jerusalén. Es un monte especial, es el monte de Dios. Es un lugar geográfico, no es un lugar místico. ¿Qué pasa ahora? ¿Está Cristo habitando, reinando desde Sion? El texto dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 99, 2, si lo quiere anotar, después de hecho está toda la lista, dice, Jehová en Sion es grande. Sión, vuelvo a leer, en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. El salmista está de una otra manera haciendo como una especie de spoiler, los chicos entienden ese lenguaje, ¿cierto? Un pequeño resumen del futuro, de lo que va a acontecer. Y el texto dice, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre los pueblos. Bueno, ¿quién está en Sión? ¿Quién va a ser exaltado en Sión? Cristo, hermanos. Ah, territorio. ¿Dónde? ¿Cuáles son las coordenadas? La geografía de este reino. Salmo 2:8, ahí mismo. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones. Fíjense que en el Salmo 72, vaya a Salmo 72, Salmo 72, recuerde que estoy leyendo un versículo por sección o por cuadro. Mi deseo es que usted lo pueda estudiar después con más detalle. Por eso están todas las referencias ahí. Salmo 72, versículo 1 al 8. Noten, salmos también que tienen que ver con salmos mesiánicos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia. ¿Qué rey juzgó a Israel con justicia? ¿Salomón? ¿David? ¿Saúl? ¿Los reyes del sur? ¿Los reyes del norte? Ninguno de ellos. Hubieron algunos reyes buenos, pero aquí está apuntando al rey perfecto, hermanos, al Mesías. Y juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días. ¿Cuáles días? Los días del Mesías. Justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Y note el 8. Dominará. ¿Y cuál es la expresión que se usa ahí? De mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Dónde va a reinar Cristo? ¿En un pedacito pequeñito? ¿En una parcela? ¿Dónde? Sobre todo el mundo.
sobre todas las naciones. Hermano, hay varios versículos más que podemos leer. El Salmo 22, 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él las regirá, o él regirá las naciones. Entonces, ¿cuál es el territorio revelado, profetizado? Todo el mundo. Un día Dios va a gobernar. ¿Por medio de quién? De su Hijo, el Mesías. Pasemos a los gobernados. ¿Quiénes son los gobernados? Algo ya mencioné, de hecho, en este texto dice dominará de mar a mar, pero también se refiere el Salmo 22. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Ahora nadie está volviéndose a Jehová. Todo el mundo hace lo que quiere. Las naciones, hermanos, estamos en conflicto constante. Usted ha visto las noticias, nos vemos mucho las noticias. ¿Qué está pasando ahora? Guerra en el Oriente. Y eso ha sido una constante. Isaías 2, por favor, Isaías 2. ¿Quiénes son los gobernados? Por supuesto que está incluido Israel, su iglesia también, sin duda. Pero noten lo que dice Isaías 2, los primeros 4 versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Cuál es el monte? Sión. ¿Cómo va a ser confirmado? Como cabeza de los montes, ¿cierto? Como sede de gobierno, eso podemos decir. Y será exaltado sobre todos los collados, y noten, y correrán a él. ¿Cuántas naciones? Todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, wow, no dice wow ahí, ya, puede ponerlo si quiere con lápiz. Dice, venid y subamos al monte de Jehová. ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión. Pero ¿qué más dice? A la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaríamos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Hermano, el autor está escribiendo a la luz de su contexto. Evidentemente, en aquel día, más probable, no van a haber asadones. Pero la idea es, ya no se van a preparar más para la guerra, porque el escenario realmente será muy diferente. Cristo va a gobernar. ¿Sobre quién? Muchas naciones, muchos pueblos. Finalmente el régimen, vara de hierro, con poder y con justicia. Daniel 9:24. Vaya ahí. Hay muchos otros textos que usted puede estudiar después. Daniel 9:24. Esta gran profecía de Daniel, hermanos, es clave para entender las profecías, valga la redundancia, de los últimos tiempos. Dice este versículo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Solamente de estas 70 semanas queda una semana. Lo demás se ha cumplido. Y esa última semana justamente es la semana de 7 años de la gran tribulación. Lo que nuestro hermano Saúl nos está enseñando en Apocalipsis tiene que ver con lo que tiene que acontecer en esa última semana. Ahora, noten, dice acá, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué cosa? Para terminar la prevaricación. Israel no ha sido un pueblo, hermano santo, lo sabemos. Pero Dios va a terminar con su pecado y les va a dar un nuevo corazón. Jeremías 31, Ezequiel 26, Ezequiel 36, Ezequiel 37 y muchos otros pasajes. Incluso Abdías habla de un gran remanente, Joel también lo dice. Para terminar la predicación y poner fin al pecado. Pero noten lo que sigue después, y expiar la iniquidad. Y noten, para traer la justicia perdurable. ¿Qué prometen los gobernantes de este mundo? Justicia, 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 justicia y justicia. Y nosotros pisamos el palito y a veces creemos que, no, este sí, este sí. Hermanos, el único que va a traer justicia perdurable es Cristo. ¿En qué escenario? Bueno, esto es parte de su régimen. Apocalipsis 19:15. Saltémonos, noten, estoy hablando del régimen, del tipo de régimen. Apocalipsis 19:15, para traer la justicia perdurable. Eso va a ser su régimen de justicia. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Cuando está terminando todos los juicios, ¿cierto? La trilogía de juicios, aparece en el cielo una imagen
tremenda. Cristo viniendo con poder y gloria. Y noten lo que dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda. Hermano, a ver, de su boca sale una espada aguda. Usted entiende lo que significa el lenguaje, por supuesto. No está hablando de que de su boca sale una espada de metal. La palabra de Dios es justamente la espada. Y dice, de su boca sale una espada aguda. ¿Para qué cosa? Para herir con ella a las naciones. Y noten la expresión que sigue. Y él las regirá. La palabra regir, ¿con qué tiene que ver? Con gobierno. Pero noten cómo va a ser ese gobierno. Liberal, democrático, capitalista, marxista. Miren, y él las regirá con vara de hierro. Los que somos hijos recordamos que en nuestra casa no había una vara de hierro, pero había otra vara. Y entendíamos que cuando esa vara o ese chicote aparecía, había que cuadrarse, ¿no? Y a veces disfrutábamos de la justicia, ¿cierto? Paternal. Pero miren el régimen. Cristo va a regir a las naciones con vara de hierro. O sea, no va a volar, no va a volar ni una mosca. Si bien es cierto, en el milenio, hermanos, van a haber algunas cosas, van a ser arregladas en el momento. No va a haber tiempo para injusticias, ¿cierto? Para abusos, para que el impío haga lo que tenga que hacer. No, no, no. La justicia va a ser perdurar y va a funcionar como jamás ha funcionado y no puede funcionar en este mundo con el rey y el sistema político que usted mencione, ninguno va a funcionar. Solo Cristo va a traer un reino, hermanos, eficaz. Ahora, y él la regirá con vara de hierro. Paso al penúltimo punto, el reino de Jehová y su statu quo. Statu quo quiere decir el estado de las cosas, el estado de las cosas, ¿cierto? Bueno, y aquí viene una pregunta, ¿dónde está el reino de Dios ahora? Venimos a la iglesia, el mundo se está cayendo en pedazos, algunos teólogos, ¿cierto? De alguna línea dicen que hoy estamos en este tiempo estamos en el milenio, pero déjeme comentar un poquito, hermanos, lo que dice Matt Postis, un pastor que también está relacionado con incluso nuestra corporación, un misionero, un artículo que escribí o que transcribí también, lo puede ver en opticabiblica.com, déjeme el aviso, el blog del pastor. Dice el hermano más Poptis, no parece que Cristo esté reinando de manera directa hoy con toda la rebelión existente. Los asesinatos, las guerras, los crímenes y la corrupción en todo el planeta es una realidad evidente y creciente. Si asumimos que Él está reinando actualmente, podríamos imaginar fácilmente un escenario mejor, claramente. Estoy pensando en su reinado, en la forma en que justamente leemos en tantas referencias del Antiguo Testamento, las profecías veterotestamentarias como las mencionadas. En otras palabras, la mente informada bíblicamente sabe que hay algo mejor que lo que estamos experimentando en este momento y obtenemos esta idea de las escrituras proféticas. Eso parece ser mucho mejor que el reino milenial de los amilenaristas. Ahora, noten este cuadro. ¿Algunos les he pasado este cuadro para que lo puedan observar? Es un cuadro general de la realidad. Cristo asciende a los cielos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está? En el trono de David. Está a la diestra de Dios. Ahí tenemos todas las referencias. ¿Quién baja para reemplazar a Cristo? El Papa, ¿cierto? ¿Quién? El Espíritu Santo. El próximo evento en la historia de esta era, nosotros estamos aquí, no sabemos dónde, recuerde que esto es una ilustración, es el arrebatamiento pretribulacional, donde hay un encuentro en el cielo de Cristo con su iglesia, y Cristo lleva a su iglesia para volver después del gran juicio de los días de Jehová en la segunda venida, donde Él posa sus pies en el monte, ¿cierto? Y básicamente el monte se parte en dos, Zacarías capítulo 12, 13 y 14. Después de eso, Él instaura lo que conocemos como su reino milenial. Ahora,
teniendo este cuadro, Cristo, cuando cumple su obra redentora, hermanos, ¿qué es lo que hace? Él dice, ya chiquillos, ahora voy a empezar el reino, así que, ¿quién quiere ser ministro? De hecho, ¿por qué estaban peleando sus discípulos? ¿Dónde querían sentarse? A la derecha y otro a la izquierda de Cristo. Pero Cristo asciende a los cielos, hermano, para volver justamente en la segunda venida, de acuerdo al plan de Dios. Busque Salmo 110, por favor. Salmo 110. ¿Qué pasa con el reino? El statu quo, el estado de las cosas. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿No se anuncia tantas veces que este reino va a venir? ¿Dónde está Cristo? ¿Por qué no viene? Vamos a ver. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Qué interesante, porque, hermano, Israel, cuando Cristo aparece, rechaza a su Mesías. Incluso Cristo llora frente a Jerusalén porque ellos no reconocieron su día. Lucas 19. No reconocieron el día de su redención. Pero estaba profetizado en parte porque Dios no tiene plan B. Siempre su plan A funciona. Dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si usted sigue leyendo, noten, 2, Jehová enviará, ¿dónde? Desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, lo que nunca ha ocurrido, en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y noten qué interesante, el versículo 4 habla de Cristo. Este es un cuadro, es una especie de sinopsis de todo el ministerio, de lo que ocurrió y lo que va a ocurrir, de la presencia de Cristo en el cielo, de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y noten el versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará, futuro, a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esta última expresión es cuando un guerrero termina la guerra y va a tomar agua, dice, uff, estoy cansado. Bueno, en cierto sentido, Cristo no puede estar cansado, es el Señor, pero describe lo que va a acontecer al final de los tiempos. Él quebrantará a los reyes. Pero ¿dónde está ahora? La mejor explicación del Salmo 110 es Hebreos 10, 12. Vaya ahí, por favor. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué nos explica Hebreos? Leamos lo primero. Es la mejor explicación, una de las mejores explicaciones del Salmo 110. Hebreos 10, versículos 12 al 13. Dice el texto, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Esto cuadra, ¿se dan cuenta? Se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, y noten esta expresión, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En este versículo, hermanos, el autor explica que Jesús se sentó a la diestra de Dios, esperando desde ese momento hasta que sus enemigos se conviertan juntamente en estrado de sus pies. O sea, la palabra clave aquí es esperar. ¿Visto qué está haciendo? Hebreos, cierto, 10, 12 al 13, nos explica la acción presente que está asumiendo Cristo en este momento. Él está en una actitud de espera. Y de hecho, este versículo no se puede equiparar a que Cristo esté reinando ahora. No, Él está en una actitud de espera hasta que Dios diga, ahora, desciende. En el gran juicio del día de Jehová, Él en ese contexto va a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Pero el texto de Hebreos dice, ¿cierto?, que se ha sentado a la diestra de Dios y he aquí, o de ahí en adelante, esperando hasta que, ¿cierto?, sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo Cristo? Sentado a la diestra de Dios, esperando, está en una actitud de espera. Ahora, hermanos, si notamos nuestro cuadro entre las dos venidas, primera venida y segunda venida, nosotros podríamos decir, ¿el reino de Cristo es presente ahora? Si bien es cierto, Cristo reina en los corazones de los creyentes, eso es claro. Cualquier persona y cualquier creyente que ha admitido que Cristo es Señor, que es su Salvador, bueno, Cristo reina en nuestros corazones.
Pero aquí estamos hablando del reino, del Mesías literal, terrenal, con todas las implicancias que acabamos de ver. Entonces, una buena pregunta es, si notamos, hermano, este cuadro, ¿qué está pasando en esta época? Algunos teólogos piensan que hoy estamos en el milenio, especialmente teología reformada, insisten que ahora estamos en el milenio. Pero es muy raro que el reino de Cristo sea lo que estamos viendo como es. ¿Cómo es la corrupción del mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ahora, acompáñeme un par de citas más para que entendamos la actividad satánica en esta era presente. Segunda de Corintios 4:4. Ya esto es lo último, hermanos, antes de un par de conclusiones. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está pasando ahora? Cristo está sentado a la diestra en una actitud de espera. ¿Quién gobierna este mundo? Sabemos que Dios es soberano sobre todos, pero Dios ha dado un tiempo dentro de sus planes y este mundo no es gobernado específicamente aún por el Mesías. Segunda de Corintios 4:4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué me dice el texto acerca de quién está rigiendo este mundo? Dos cosas. Hay un Dios. ¿Cómo se le llama? El Dios de este siglo. No es el Mesías. No estoy diciendo que aquí este Dios, ¿cierto?, expulsó al Mesías. No, no, no. Dentro del plan de Dios es que justamente hay un tiempo de rebelión, pero ese tiempo de rebelión va a acabarse un día. Sin embargo, ¿por qué los creyentes o los incrédulos no pueden ver la luz del Evangelio? La otra cosa que hace es cegar, ¿qué cosa? El entendimiento. Ahora eso está ocurriendo. Juan 12:31, por favor. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Eso es parte de lo que Cristo está anticipando de lo que va a ocurrir en el futuro, no en su primera venida. De hecho, en el versículo 8 y 11 del capítulo 16 de Juan, se tiende a equiparar lo que Cristo hizo en la primera venida o en la cruz como, ¿cierto?, el encadenamiento de Satanás. Dice el versículo 11 o el versículo 8, y cuando Él venga, versículo 8 del capítulo 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero la palabra juzgado es la palabra crino, no quiere decir presidio, quiere decir condena. Él ya está condenado, pero su presidio, hermano, aún sigue siendo futuro. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que vemos aquí? Satanás es llamado el príncipe de este mundo, hoy, en el presente. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Noten lo que dice Juan, casi en el año 90 después de Cristo. Más de 90 años después de que Cristo ascendió a los cielos. ¿Qué dice Juan? ¿Quién controla este mundo? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Quién gobierna este mundo? El maligno. Básicamente eso es lo que vemos. Tiene al mundo bajo sus pies o tiene el mundo a sus pies. ¿Qué dice Efesios 2, 1 al 2? Efesios 2, del 1 al 2. Hablando a los creyentes, él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y noten el adverbio que se usa ahí. El espíritu ¿qué hace el espíritu de Satanás en este caso? El espíritu de la potestad del príncipe del aire. Opera en los hijos. O sea, ¿está operativo el poder satánico o está encarcelado? El texto me dice que está activo, opera en los incrédulos. Y finalmente, Efesios 6:11. ¿Por qué se nos manda, hermanos, a tomar toda la armadura de Dios? Díganme. Precioso pasaje en Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar o para que podáis estar firmes contra qué cosa. ¿Qué me está diciendo Pablo? Trata de engañar
aún a los creyentes. ¿Dónde está el reino milenial ahora? No está, aún no viene, mis queridos hermanos. Podría mencionar un montón de otras alusiones en donde Satanás claramente, después de que Cristo ascendió a los cielos, siguió su trabajo maligno. Por ejemplo, llenó el corazón de Ananías y Zafira para que mintiesen al Espíritu Santo. Envió un mensajero para abofetear al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:7. Frustró el viaje de Pablo incluso a Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2:18. Tienta a los creyentes, 1 Corintios 7:5. Trata de engañar a los creyentes como lo hizo con Eva, 2 Corintios 11:3. Anda al acecho como león rugiente. Está suelto aún. Ahora, noten lo que pasa aquí. Apocalipsis 11:5. Nos ubicamos en el contexto. ¿Qué está hablando Apocalipsis? Está hablando de los últimos juicios previos a la segunda venida. Y este versículo es un adelanto de lo que va a ocurrir. Noten lo que dice el texto. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el relato de Juan de Apocalipsis, el propio Juan está ya vislumbrando la gran victoria de Cristo, pero está mostrándolo como un adelanto. Como dije, los chicos entienden este lenguaje como un spoiler de lo que viene. En el capítulo 19, justamente vemos lo siguiente, ahí está el texto. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y juja y pelea, y estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, aquí comienza el reino de Cristo. Déjeme terminar con un par de conclusiones. Primero, Andías no está preocupado. Ay, ¿cómo lo explico? El reino. Si hay un reino, él lo da por sentado, claramente. Y eso es una realidad que los demás profetas nos comentan. Sin embargo, mis queridos hermanos, el Nuevo Testamento, el reino de Dios en el Nuevo Testamento es una cuestión constante. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Uno puede pensar, no, pero ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Hermano, esta era la tendencia constante de la predicación apostólica. Ahora déjenme aclarar un poquito esta expresión, se ha acercado. Esa palabra no quiere decir que el reino se cumplió, sino que estaba inminente, y de hecho es inminente. Eso es la expresión que se usa en muchos pasajes más. 14 veces aparece este verbo en Quiquén y tiene la idea de acercarse o de ser próximo o de estar a punto. De hecho, Lucas 21:31, comentando la segunda venida, dice, de la misma manera, cuando veáis que suceden estas cosas, o las cosas terribles, los juicios, sabed que el reino de Dios ya está cerca. Se usa el mismo término. Mateo 4:17, de hecho, el propio Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Hechos, si me quieren acompañar, a Hechos 19, por favor. Hechos 19. Noten, hermanos, lo que dice este texto. Hechos 19:8. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué cosa, del reino de Dios. Hermanos, ¿cuál era el énfasis de la predicación apostólica? El reino de Dios, el reino de los cielos, de Cristo, de Pablo, de los profetas, de los apóstoles, valga la redundancia. De hecho, Jesús ordenó a los discípulos lo siguiente en Mateo 10, 5, 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Les dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar, diciendo, noten, Dios les da el bosquejo incluso, el reino de los cielos se ha acercado.
Y una buena pregunta, hermanos, es, ¿cuál era el propósito entonces de las sanidades, incluso de la resurrección de los muertos? Porque eso incluso llegaron a ser los discípulos. Hermanos, los milagros no fueron un fin en sí mismo, y esa es una confusión tremenda que hay en muchas iglesias en el día de hoy. No, los milagros eran credenciales que mostraban, wow, este es el Mesías. Sí, porque lo que dice él se cumple. Pero la tendencia y la normalidad no fueron los milagros después, porque tenían un propósito diferente, autentificar el mensaje de Cristo, pero también las credenciales de Cristo. Pero hay otra cosa más que los milagros mostraban, hermanos. Los milagros del Señor fueron una anticipación del reino venidero. Esto es lo que va a suceder al final. Una anticipación de la derrota final de Satanás cuando Cristo regrese. Cuando lo físico era sanado, el Señor dejaba ver la realidad de un mundo caído. ¿Por qué nos enfermamos? El mundo está caído. No estamos en un milenio aún. Las consecuencias nefastas del pecado fueron grandes. Por eso Jesús sanaba a la ceguera, sanaba a los cojos, incluso daba vida, como una anticipación, hermanos, del reino. Así, sus milagros fueron además una muestra del mundo y del triunfo final de Cristo. Rara vez en el día de hoy la gente quiere escuchar acerca de este tema. A veces quiere escuchar de otras cosas. No, que yo quiero escuchar los 5 pasos de, no sé, po, de las relaciones efectivas. El énfasis, hermanos, del Nuevo Testamento fue el reino de los cielos. Mateo 6:33, ¿lo sabe de memoria? ¿Qué enseñó Cristo? Más buscad primeramente mis planes, mi cuenta bancaria, ¿cierto? No, no, más buscar primeramente qué cosa, el reino. Yo tengo que estar pensando, y déjenme clarificar algo. Culturalmente entendemos que todos nos vamos al cielo. Hermano, el cielo es precioso, vamos a estar ahí. Pero ¿cuánto tiempo dura el cielo? Es ínfimo. ¿Cuánto dura el reino? Todos los creyentes que están en el cielo, ahora, claro, han vivido años en la cronología humana, pero el tiempo en el cielo es corto en comparación a cuando vengamos con Cristo a reinar en este mundo. Es un milenio. Y después viene la eternidad con Cristo. A veces pensamos que estas doctrinas, hermanos, a veces, bueno, no son tan importantes. Y algunos hermanos incluso se atreven a decir, porque claramente el reino de los cielos está dentro de la temática de la doctrina escatológica. Ah, no, es algo secundario. Cuando el énfasis del Nuevo Testamento, justamente, ¿qué fue? El reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Hermanos, ¿qué dice Lucas 11 con respecto a qué debemos orar? ¿Se acuerda? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, pero también venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. ¿Y qué pensamos nosotros todo el tiempo? No pensamos en esto. No oramos, Señor, ven pronto. ¿Cómo termina Apocalipsis? ¿Se acuerda? Miren, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Esperamos el reino de los cielos? ¿Esperamos que Cristo venga? Hermanos, termino con el último punto. El último punto tiene que ver con el requisito del reino. Solamente lo voy a leer. Juan 3. Había un judío que se sabía toda la Torá, que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Jesús, ¿qué le dijo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche, escondido a lo mejor, no quiero que me vean. Y le dijo, maestro, bueno, ah, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es impresionante. Él quiere plantear una discusión teológica y Jesús, como conoce su corazón, le dice, ¿eres judío? Él lo sabía, principal entre los judíos. Mira, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué hace Nicodemo? Pero ¿cómo eso? Mi mamá ya está viejita, ¿cómo voy a meterme otra vez en el... No, no está entendiendo. Jesús vuela y le dice, ¿puede, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
agua es la palabra del Señor, es un simbolismo para la palabra, el Espíritu es el Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, tú que estás aquí, puedes ser creyente, puedes ser evangélico, pero aún siendo evangélico y creyente, no vas a ver el reino de Dios. Porque el requisito para estar y ver el reino de Dios, ¿qué cosa es? Nacer de nuevo. Por eso es relevante, hermanos, que tú entiendas que es imperioso someterte al Señor, a la palabra del Señor. Si tú sigues leyendo el texto, Jesús no le da una pauta. ¿Y cómo puedo entrar al reino del Señor? Repite conmigo esta oración y ya estás en el reino. No, no, no. Él le da una pequeña explicación tremenda cuando dice, no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, si tú quieres realmente, o de otra manera, y esto es saludable, ¿eres creyente de verdad? ¿Has nacido de nuevo? Porque si no es así, de hecho Pablo dice a los Corintios, examínense si están en la fe. Porque puede que ustedes no sean creyentes, estén pasando como creyentes y no lo sean. Hermano, es saludable hacerse un examen. Yo soy creyente. ¿Cómo son mis actitudes? ¿Qué sale de mí? ¿Cuáles son mis prioridades? A lo mejor soy un religioso simplemente. Bueno, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo lo haces? Expónete a esto. Fíjese que la única respuesta que da Jesús, que nacemos del agua y del Espíritu. Yo no puedo ingerir en nadie, puedo hacerte repetir 100 veces una oración, pero eso no tiene poder, porque Dios es el que salva, Dios es el que convierte el corazón. Oremos al Señor. Señor, esta mañana hemos estudiado el profeta Abdías, nos cuenta una realidad futura. Habitualmente estamos tan pendientes del presente, ni siquiera pensamos en tu palabra, que es palabra profética, que nos indica lo que va a acontecer para que andemos bien en el presente, para que no pisemos el palito con teorías o con ideas que no tienen nada que ver y dedicarnos a qué, a servirte ahora, sabiendo que un día te veremos cara a cara. Y justamente, ¿qué cara te pondremos, Señor? ¿Cómo estará nuestro rostro cuando te veamos? Tristemente, muchos a lo mejor no van a ver tu rostro, Señor, porque no han nacido de nuevo. Señor, el reino tuyo es una realidad profetizada tan clara en tu palabra. Pero Señor, ahora en el presente, ayúdanos a vivir ese reino. No esperamos que llegue para obedecerte, lo obedecemos o te obedecemos porque tu palabra es verdad. No necesitamos otra cosa más que tu palabra. Y ella nos dice que un día tú vas a reinar con vara de hierro. Bueno, si somos creyentes, Señor, ayúdanos a someternos ahora a tu palabra en obediencia. Y por supuesto, amar tu palabra. Señor, por favor, infunde tu palabra en nuestros corazones. Convierte, Señor, a aquellos que realmente no han cambiado realmente sus vidas. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén.